Hola, hola. Una preguntota. ¿Se ve la imagen? Ya, vamos a seguir con el tema de ayer para que no quede trunco y que estemos completos. En el cáncer hepatocarcinoma, pues hablamos de los métodos de diagnóstico. El principal y el fundamental es el histopatológico, la biopsia. Es el patólogo el más importante, el que nos tiene que decir el nombre y el apellido de la enfermedad. Luego de esto tenemos los exámenes de laboratorio, laboratorios clínicos, rutinarios, llámese hemograma, glicemia, creatinina, grupo sanguíneo, TP, transaminasa, fosfatasa alcalina, deshidrogenasa láctica, electrolitos, proteínas, albúmina parcial de orina o todo lo que se considere laboratorio. A esto hay que tomarle especial atención a los marcadores tumorales. El carcinoma hepático o el hepatocarcinoma pues tiene un marcador específico y es el alfa-fetoproteína. Entonces, no nos va a ser el diagnóstico, pero esto nos va a servir para el pronóstico y para el seguimiento del paciente. Un, un, una prueba, una elevación de este marcador tumoral en un paciente donde se tiene histología confirmada de un carcinoma es valedero. Pero si no hay un diagnóstico histopatológico, esta prueba puede ser un falso positivo. Entonces hay que tomarlo con mucha cautela. Un examen de un marcador tumoral elevado solito no hace el diagnóstico, es la conjunción de una serie de cosas. El histológico, que es el más importante, y también los estudios de extensión, que hacen que todo esto se relacione. Entre los exámenes de diagnóstico tenemos la resonancia magnética. Su costo es un poquito elevado, ese es el inconveniente. Pero el estudio, el estándar con buenos resultados, la ecografía. La ecografía es un estudio económico, rápido y confiable. La tomografía con contraste es un estudio que nos va a hacer a demostrar el tamaño, la cantidad, la localización y la vascularidad de esta lesión. Sin embargo, esto no es todo, su inconveniente son los costos. También hay otro examen que todavía debemos tomarlo en cuenta, la tomografía con emisión de positrones. No tenemos en Cochabamba, pero yo creo que ya estamos próximos a tener una especie de una tomografía, pero donde se utilizan materiales radiactivos que se inyectan o se van a tomar al paciente y se hace el seguimiento. Este material radiactivo se va a concentrar en el sitio primario y también de la misma manera se va a concentrar en las zonas de metástasis. O sea que es un estudio maravilloso para decirnos hasta dónde llegan las metástasis, dónde están localizados. Entonces, con todo esto podemos nosotros plantear el diagnóstico. Ahora vamos a ver un poquito de lo que hemos hablado en imágenes. La anatomía patológica. El tipo masivo y nodular es el más frecuente, 90% de esta lesión. El difuso solo llega al 10%, es lo menos. ¿Cuáles son los tipos celulares en este tipo de cáncer? El trabecular, el compacto, el pseudoglandular y el de células claras. Naturalmente esto va a tener una cuestión que el patólogo siempre va a buscar para decirnos el tipo. La siguiente, por favor. Aquí tenemos la vigilancia y el diagnóstico, el marcador tumoral, la alfa-fetoproteína, con una sensibilidad de hasta el 64%, una especificidad del 91% y un valor predictivo positivo de la positividad 32%, con solo este laboratorio. Aquí también debemos reiterar, estamos hablando de hígado. En el hígado, pues hay conductos biliares y un marcador tumoral para los conductos biliares es el CA19-9, que también hay que solicitarlo. Pero el de excelencia para hígado y vesícula es la alfa-fetoproteína. Pero si es que esto tiene extensión hacia la vía biliar, el 19-9.
La ecografía, una sensibilidad del 85%, especificidad del 98%. O sea que es un estudio muy importante y muy gratificante, con un valor predictivo de más del 70%. Entonces, estos son los exámenes que hay que tomar en cuenta. De certeza, el estudio histopatológico. La tasa de falsos negativos llega a ser hasta el 40%, pero una biopsia realizada por punción que sea negativa no excluye el diagnóstico de carcinoma hepatocelular. Se ha de establecer un seguimiento intensivo mediante pruebas de imagen que hay que seguir la evolución de esto y, de ser necesario, repetir la biopsia. La punción con aguja fina no es la ideal. Esta solo se hace para hacer un extendido celular, o sea, un Papa Nicolau. No es diagnóstico histológico, jóvenes. Eso hay que tomar en cuenta muy bien. El diagnóstico histológico es por punción. La punción es una aguja especial que toma el tejido como si fuera jamón. Entonces, una rebanada así redonda saca. Y eso el patólogo analiza, el tejido. No las células. La punción, pues, es un examen, el Papa Nicolau común y corriente, como conoce. Los estudios de extensión de imagen, la tomografía, la resonancia magnética, bueno, esto ayuda muchísimo. La tomografía con contraste, pues, es excelente para valorar el número, el tamaño y la localización de esta lesión. De rutina, la radiografía de tórax, el gammagrama óseo, cuando hay sospecha de metástasis extrahepáticas, sobre todo en pacientes candidatos a trasplante hepático. La ecografía, un método rápido, fácil de hacer y muy económico. Detecta lesiones menos de 3 centímetros. Entonces, la tomografía nos permite ver adecuadamente hasta lesiones de 2 centímetros. Menores de eso ya es un poquito controversial en cuanto a su nitidez. Otra alternativa que tenemos y podemos recurrir es la ecografía transoperatoria. Abierto el abdomen y hacemos directamente hacia el hígado una ecografía, utilizando un protector, un condón que está estéril. Bueno, podemos hacer la ecografía del hígado. Aquí tenemos una imagen que nos muestra una lesión bien delimitada en el hígado. La tomografía. Sobre todo, este estudio nos va a permitir determinar las zonas de hipovascularización que presenta el hígado. Nos va a determinar, nos ayuda muy bien, y las reconstrucciones son también maravillosas. Va a depender del tipo de máquina en el cual se hace, porque tenemos diferentes calidades de esto de imagen. En el Viedma tenemos una máquina maravillosa que permite una reconstrucción, pero fabulosa, con una precisión que da gusto hasta ver las imágenes. Aquí tenemos otra imagen de un tumor localizado en el lóbulo derecho, bien delimitado, pero está en el parénquima. Un estudio que nos hemos olvidado y que era parte del pasado del arsenal de estudios, la arteriografía, jóvenes. Esta arteriografía, pues, permite mostrar lesiones hipervascularizadas menores de 2 centímetros de tamaño. Pues, diríamos que tal vez es mejor que la tomografía. Va a determinar la extensión de la enfermedad, el tamaño. Entonces, simplemente, ustedes saben que cuando hay una lesión neoplásica, esta lesión produce vasos de neoformación para que le lleguen más alimento. Y esto es lo que aprovecha esta imagen, porque va a mostrar el enmarañado que tiene el tumor, o sea, el cáncer. Va a definir la vascularidad y sus variaciones. Entonces te va a mostrarte el tamaño del tumor, pero como lo que es por dentro, lo que corre por dentro del cáncer, los vasos. El diagnóstico, pues aparte de lo que hemos mencionado, podemos hacer uso de la laparoscopía. La laparoscopía es un procedimiento rápido y seguro que permite ver por dentro y la cavidad abdominal y directamente ver la cara inferior y parte de la superior
del hígado. Va a disminuir el número de laparotomías innecesarias. Tal vez con ver el hígado, el tamaño de la infiltración en la cara inferior o en la cara superior, pues podemos inferir y decir que no es candidato a hacer una laparotomía exploradora, porque a través de este laparoscopio también podemos tomar biopsias. Entonces las biopsias por punción son muy buenas. No es biopsia con aguja fina, no es aspirativa. Aquí se saca tejido y podemos ver la zona del orificio de entrada del ano, si es que hay un sangrado importante, o también podemos cauterizar bajo visión directa esto. Entonces, también va a evitar la diseminación del tumor, más allá de lo que se podría hacer con una cirugía abierta. ¿Cuáles son las formas? ¿Cómo invade el carcinoma hepatocelular? Tiene un crecimiento centrífugo. Entonces, del lugar va hacia la periferia del hígado. La diseminación por excelencia es venosa, es hemática a través de las venas. Puede haber a través de esto metástasis a distancia, músculo, a hueso, a cerebro, a pulmón o cualquier víscera. O también puede haber extensión presinusoidal o simplemente por vecindad y diseminación directa. Entonces, estas son las formas como se disemina este tipo de cáncer en el hígado. Después llegamos a la etapificación del tumor. Para esto usamos el TNM. Los japoneses han hecho excelente trabajo en dar al mundo, pues aportar con esto de las etapificaciones. Esto se ha hecho hace mucho tiempo para todos los tipos de cáncer y hasta la actualidad hay unos, pero ninguno se impone a esto. Para esto, por ejemplo, el TNM. T es tamaño. El T1, tumor de 2 centímetros. 2 centímetros o menos, sin invasión vascular. El T2, tumor único, 2 centímetros, con invasión vascular o tumores múltiples que están limitados a un lóbulo, pero ninguno es más de 2 centímetros, sin invasión vascular. O un tumor solitario, más de 2 centímetros, pero no tiene invasión vascular. El T3 es parecido, pero no es igual. Tumor solitario de más de 2 centímetros, con invasión vascular o tumores múltiples que están localizados en un solo lóbulo, pero ninguno es más de 2 centímetros, con invasión vascular o tumores múltiples, también limitados a un lóbulo, pero cualquiera más de 2 centímetros, con o sin invasión vascular. Y el T4 múltiples, pero más de un lóbulo. O sea que aquí hay invasión hacia la vena porta o hacia órganos adyacentes al hígado, la vesícula o al mismo peritoneo. Entonces, no es muy difícil, no es muy complicado. Esto para los que van a ser parte de esto, pues hay que aprenderse de memoria si uno hace oncología, aunque no es del uso diario, pero pues el 2 es la clave. Con el 2 y con invasión vascular o sin invasión vascular es lo que se va jugando en uno o dos lóbulos. El N representa los ganglios, las metástasis a ganglios regionales. El N1, aquí hay presencia de ganglios regionales. ¿Cuáles son los ganglios regionales del hígado? Los que están a nivel del hilio hepático. Entonces, en el hilio hepático tenemos ganglios que van a drenar todo lo que es el hígado y aquí es donde van a presentar las metástasis, el aumento de tamaño. Y las metástasis a distancia. M0 no hay metástasis a distancia. M1 hay metástasis a distancia. Cualquiera sea el sitio, pero suficiente. No importa el tamaño, no importa la víscera. Está presente es M1.
Entonces, no es complicado tampoco la etapificación. Ahora, ¿cuál es el manejo del hepatocarcinoma, jóvenes? Pueden ser terapias curativas cuando se sospecha en etapa inicial. Solo las etapas iniciales pueden tener este privilegio. ¿Por qué? Porque posibilidades de metástasis todavía no son como una infiltrante o un tamaño considerable. Cuanto mayor sea el tamaño del cáncer, mayor las posibilidades de diseminar. Y si es pequeño, pues es todavía controlable. ¿Y cuáles las terapias curativas por excelencia? La cirugía. Llámese la segmentectomía, llámese la hemihepatectomía, derecha o izquierda. Entonces, que incluya el cáncer en bloque. No es necesario abrir esto, hay que sacar en bloque. Tampoco no es complicado. Es cierto que cuando un cirujano habla de hígado y habla de cirugía, pues está como que hablando de lo más trágico, pero en la actualidad, jóvenes, creo que no es así la cosa. Creo que los cirujanos en el último tiempo y los que han vuelto conmigo, con mi generación y los que vienen después de mí, me imagino que también hablamos de la misma manera. Cuando se habla de esto, pues habla la calidad del cirujano. Muchos cirujanos tienen temor cuando hablan de cirugía y no quieren hablar de cirugía del hígado. Pero creo que no es tan complicado después de lo que uno ha vivido y hace. La realidad es que simplemente hay que tomar la decisión y si es la decisión correcta, pues hay que ir adelante. Entonces, las resecciones hepáticas segmentarias o en bloque, la mitad del hígado para afuera, pues son curativas. Dependerá del tamaño y la etapa, sobre todo. En etapas iniciales, con esto es curativo al 100%. Tampoco no es trágico esto. Y seguramente habrá terapias adyuvantes necesarias para consolidar la intención curativa. La otra condición, hemos dicho que este cáncer se presenta más frecuentemente en pacientes que tienen hígados cirróticos en el 80%. El otro tanto pues se debe a factores genéticos, pero el hígado cirrótico es un buen terreno para presentar este tipo de cáncer. También aquí hay que tomar en cuenta algunos hongos o infecciones micóticas que van a desarrollar y van a coadyuvar como factores de riesgo dietético para la aparición de este tipo de cáncer. Entonces, en México hay el pistache, que es un factor de riesgo el consumo de esto, porque tiene un tipo de hongo. Aquí tenemos algo parecido, el maní. Entonces, ese es el factor de riesgo, jóvenes. Y en estos pacientes se trata de un cirrótico, ¿cómo se puede corregir? El trasplante hepático. Si es que hay posibilidades de que a este paciente que tiene este tipo de hepatocarcinoma se le pueda hacer un trasplante hepático maravilloso, carajo. Sale todo eso, sale el tumor y sale el hígado que está dañado. Y entra un hígado que es sano, es vital y no tiene cáncer y no tiene cirrosis. Y si todo va bien, ese hombre vive tranquilamente sin ningún problema. Entonces, esas serían las terapias curativas, pero con la cirugía, jóvenes. Y las terapias paliativas, tenemos la quimioembolización a través de la arteria hepática, ya sea a la derecha o a la izquierda del hígado. La inyección de alcohol. Entonces, esto utilizábamos en el pasado para producir degeneración nerviosa, necrosis del nervio que duele mucho. Entonces, infiltrábamos alcohol absoluto. Y esto producía necrosis, jóvenes, sobre todo en los pacientes que eran sometidos a amputación de una extremidad y donde presentaban el síndrome del miembro fantasma. Quiere decir que el paciente siempre percibía y sentía el pie que se ha amputado y tenía mucho dolor a nivel del muñón. Pues en el sitio del dolor, ahí lo infiltrábamos alcohol. Esto producía necrosis y por ende el dolor desaparecía. La necrosis tratábamos de
de, de darle, si es posible, con exactitud dónde le duele. ¿Para qué? Para producir una necrosis del nervio. Y con esto, pues, paliábamos el dolor. En el tiempo actual se hace muy poco aquí, no he visto, honestamente tampoco he hecho, pero cuando estaba en la residencia sí hemos hecho esto. La radioembolización y el uso del sorafenib, que es un anticuerpo monoclonal que tiene cierta acción sobre los vasos. La resección quirúrgica es la técnica de elección para pacientes con este tipo de cáncer. Entonces, esto se reseca, se quita. La persona puede vivir solo con una mitad del hígado, su vida normal, sin ninguna complicación. Esto es una técnica abierta. Con el uso del laparoscopio, pues probablemente ustedes van a ver ya esta cuestión y más adelante también van a ver la cirugía robótica. La cirugía robótica pues ya prácticamente está desplazando al cirujano y con la inteligencia artificial pues miren, tal vez hasta el mismo médico va a ser relegado en esto, porque la cirugía robótica simplemente hay que ordenarle, hay que programar y el robot hace todo lo que un cirujano hacía en este tiempo o en el pasado para hacer una cirugía, una hepatectomía, por ejemplo. La supervivencia está relacionado con una tasa de recurrencias hasta del 70% en 5 años. ¿Cuáles son los factores predictivos para la recurrencia o la recidiva? Los nódulos satélites, la invasión microvascular y el grado de diferenciación celular de la neoplasia. Hay lesiones que son bien diferenciadas. El crecimiento no es muy violento, no son agresivos, pero una lesión indiferenciada sí es de crecimiento muy agresivo y su característica es que se presenta en personas más jóvenes. La bien diferenciada se presenta en personas mayores. Entonces, se puede hacer una hepatectomía parcial o segmentaria con la cirugía o hacer una hepatectomía derecha o izquierda. Siempre se debe buscar la preservación del otro lóbulo y la característica para hacer esto es que esta lesión debe ser marginal. Si está a la mitad del hígado, esto es más difícil de conseguir y es una contraindicación ya para hacer un procedimiento quirúrgico con intención curativa y lo que se pueda hacer será solo paliación, nada más. Se realiza en pacientes con carcinoma hepatocelular único o confinado al hígado, con función hepática y las bilirrubinas normales. A veces ciertas cosas hay que reiterar en estos procedimientos. El trasplante de hígado es eficaz en pacientes que tienen cáncer, sobre todo hígado cirrótico, se van a beneficiar. Esto no es posible en nuestro medio todavía, jóvenes, porque las leyes no están autorizando. Se tiene que tener permiso por las leyes y tiene que estar pues todo esto bien normado para hacer el trasplante de hígado. El trasplante de riñón y de córnea sí se hacen en nuestro medio, ya es rutinario, ya está normado por el Ministerio de Salud y hay leyes que protegen al donador y al receptor y también al médico. El único nódulo o un único nódulo menor de 5 centímetros o 3 centímetros que no tengan invasión vascular, esos tuvieran una supervivencia a 5 años del 70%. Entonces el tamaño de la lesión es importante. Entonces, pero para esto se hace rutinariamente. Un paciente cirrótico va a estar alterado su tiempo de protrombina. Entonces va a estar alterado otras cosas también, como ser la función renal. Y hay que ver siempre la posibilidad de todo esto. Si yo voy a hacer una hepatectomía derecha, yo tengo que ver que ese hígado no sea cirrótico, que ese hígado tenga
característica de un hígado normal, que los laboratorios, la protrombina, el TTP o los mismos, el tiempo de coagulación, las proteínas y todo eso estén dentro de una cifra normal, porque después en el postoperatorio voy a tener complicaciones de estos elementos. Entonces, para eso en el preoperatorio debo hacer todo lo necesario. Ablación percutánea. Esto se busca en personas que no son candidatos a cirugía, pero que son con lesiones iniciales. Estos se van a beneficiar. ¿Y cuál es la manera de hacer? ¿Cómo se consigue esto? Infiltración percutánea de alcohol etílico. Esto es lo que les estaba hablando hace un momento. ¿Qué va a producir esto? Necrosis de lo que le llega el alcohol. Entonces, el 70% de los nódulos menores de 3 años. Hay respuesta completa, jóvenes. Ayuda. Estos son procedimientos tal vez heroicos que en el pasado sí se hacían, pero que en este último tiempo pues ya no tenemos mucha práctica en esto. Y la ablación por radiofrecuencia es una nueva técnica que está resurgiendo, que hace tiempo se hacía, pero ha quedado en el olvido. Pero en el último tiempo se está desarrollando y se está aplicando y se ha visto que tiene muy buenos resultados, no solamente para el hígado como paliación, para cualquier tipo de cáncer de tipo sólido. Es excelente. El problema es que son terapias ya cuando el paciente ya prácticamente ha sido desahuciado. ¿Para qué? Para mejorar la calidad de vida. Pero también se ha visto que puede ser curativo en lesiones iniciales. Porque, ¿qué es lo que hace esto? Necrosa el tumor. Entonces se inyecta una aguja especial que está conectado a una carga de energía. Y esa energía lo libera a través de la aguja directamente al tumor. Y la otra modalidad, la embolización arterial. Ustedes saben que la arteria lleva sangre, lleva el alimento al órgano o al tejido. En este caso, la oclusión de la arteria conduce a isquemia y necrosis tumoral. Entonces, sin afectar a los hepatocitos, pero hay que ser muy selectivos. Se ha usado también para paliar el dolor o para controlar la hemorragia tumoral. A veces el tumor crece tan grande y se rompe y produce necrosis. Entonces, es útil como modalidad preoperatoria. La quimioembolización consiste en la infusión de agentes quimioterápicos, o sea, citostáticos en la arteria nutricia del tumor y después clampearla. Pero un 16 hasta la mitad, miren, las respuestas son objetivas. Pero esto necesitamos trabajar de manera conjunta entre varios servicios para poder hacer esto. Uno solo no lo puede hacer. ¿Cuáles son los citostáticos que en el pasado se utilizaban con más frecuencia? La doxorubicina, la mitomicina, la epirubicina y el cisplatino. Y en la actualidad, pues, estos eran medicamentos citostáticos arsenal del pasado. Ahora ya hay otros que también se puede utilizar. El lipodiol es un medio de contraste que utilizan los rayos y centellas, los servicios de radiología. ¿Qué es lo que va a pasar con esto? Simplemente, si se inyecta esto, se va a localizar en el tejido neoplásico por un tiempo más prolongado de lo habitual. Es un material grasoso, es un material que no se remueve rápidamente y esto va a llevar al sufrimiento, a la isquemia y a la necrosis del tumor, ayudando de esta manera
también a controlar la neoplasia. Al final, todo esto, la quimioembolización, ¿qué va a producir? Necrosis tumoral. Necrosis tumoral se consigue con la inyección de agente citostático. Se consigue cateterizando la arteria hepática y la nutricia para inyectar cualquiera de estas cosas y producir necrosis del tumor, o ocluyendo el flujo arterial de la arteria nutricia del tumor. Entonces, con todo esto, jóvenes, podemos paliar, mejorar la calidad de vida si no vamos a curar. Es una enfermedad con alta tasa de mortalidad. Entonces, aquí no hablamos de la radioterapia. La radioterapia no tiene efecto, no tiene resultado favorable, no tiene básicamente nada que hacer con este tipo de tumor, porque el hígado es una víscera maciza y la radiación es difícil de penetrar a esto. ¿Cuáles son las indicaciones de la quimioembolización y las contraindicaciones? Pacientes con hepatopatía compensada, pacientes donde los laboratorios están estables, tumores multifocales, o sea, varios tumores, que no tengan invasión vascular ni estén diseminados más allá del hígado. Esos son los que mejor se benefician y mejores resultados se tiene con la quimioembolización. ¿Cuáles son sus contraindicaciones? La descompensación hepática o pacientes que tienen cirrosis. Entonces, o lesiones multicéntricas en ambos lóbulos. No es posible. Y la ausencia de flujo portal. ¿Por qué? Porque a nivel de la porta hay infiltración tumoral o hay una trombosis. Una fístula arteriovenosa que ha causado la enfermedad y que no es posible tratar. Y las anastomosis bilioentéricas estenosalas. Entonces, todo esto permite seleccionar para ver qué más se puede hacer para mejorar la calidad de vida del paciente que tiene la desgracia de tener este tipo de cáncer. El tratamiento sistémico también utilizado de manera paliativa, el serafenib, es un anticuerpo monoclonal, jóvenes. ¿Cuál es su función de esto? Esto sencillamente, pues, es un inhibidor hemos dicho que el cáncer se fabrica, se genera vasos de neoformación. Este es un bloqueante para eso y para estimular la muerte celular. Entonces, es un proapoptósico, ¿no? Entonces, la apoptosis es muerte celular. Este medicamento promueve la muerte celular por bloquear los vasos de neoformación que ha fabricado el tumor. Esto es de esperar todavía en los resultados, pues probablemente en otros centros esto ya está de rutina para pacientes, pero para paliación. Pero sin embargo, el resultado no es único. Esto debe usarse con los citostáticos o con otras modalidades también, que todo en conjunto, cuando se usa, el resultado es mejor. Si usamos de manera aislada, pues el resultado va a ser, no lo vamos a ver, mejoría. Entonces, jóvenes, esto es lo que hemos preparado para ustedes en este tema que nos han encomendado, el hacer una revisión del carcinoma hepatocelular. Antes de cederles la palabra, quiero decirles, jóvenes, para mí ha sido un gusto, para mí ha sido un honor dar estas clases, recordarles y orientarles en esto. Probablemente esta parte, bueno, yo soy oncólogo y no creo que haya otro oncólogo que les haya dado o les haya hablado de esto. Sé que esta parte, cuando hablamos de oncología, a las personas que no están acostumbradas a ver la evolución de esto, es un tanto deprimente,
y a veces decepciona, porque el curso evolutivo de estas enfermedades, que es el cáncer, es algo especial, que a veces uno tiene que tener un valor tan grande para estar al servicio de los que tienen esto. Entonces, jóvenes, yo de verdad, de todo corazón, quiero decirles, me siento feliz y me han honrado a mí en permitirles dar esta clase, revisar estos temas, que lo he hecho de manera con mucho cariño. Ustedes están en formación. No he querido utilizar cosas ni partes que sean complicadas. Simplemente he tratado de, de hacer uso de las partes más representativas para que ustedes tengan idea de lo que es el cáncer, de lo que hemos visto en esta parte de las clases. Entonces, para mí, de verdad, es un gusto inmenso y muy agradecido por la oportunidad de llegar a ustedes, y también agradecido por haberles quitado el tiempo y darme ese tiempo que ustedes han dedicado para escucharme. Muchas gracias y un abrazo a todos y cada uno de ustedes. Y si es que hay alguna pregunta o algún tema o concepto que no ha quedado claro, o tienen una pregunta diferente a lo que hemos revisado, con muchísimo gusto estoy llano y presto para escucharles y poder guiarles y orientarles en su respuesta.